La idea era matar. ¿Hay una fórmula para crear un asesino múltiple? Bueno, ¿seguimos? Es sin duda la peor persona que he conocido en mi vida. Me miró a los ojos y me dijo: tú no lo comprendes porque no eres asesino en serie. Ahora sí, ya saben un poco de qué vamos a hablar, de asesinos en serie. Cada uno de los bermulianos nos va a contar algo, ya no tanto los típicos, ¿no?, que estamos acostumbrados, ¿no?, de tantos crímenes imperfectos, de... En la tele da mucho juego y da mucho morbo este tipo de temas, ¿no? Y bueno, empezaré yo, si me lo permitís, bermuliano, y a ver qué os parece este audio. Necesito mi remedio ya. Esta baratija plebeya no sirve de nada. La misma chica lo ha dicho, me hago vieja. Encontraré a otra noble. Me niego, no tenemos tiempo. Si no me hago con su sangre, su belleza y su juventud, me marchitaré. Bueno, todo lo dice este audio, ¿no? Hablamos de Bathory, Elizabeth Bathory, Erzoret, que no sé el nombre en húngaro, pero bueno, a la inglesa Elizabeth Bathory. Está bien dicho, yo he estado en Hungría y le doy la aprobado. Elizabeth, ¿no? Nuestro politólogo da el aprobado. Alias Condesa Sangrienta, una aristócrata a finales de 1500, ¿no? 1500, 1600, principio de 1600. Sí, murió en el 1616, creo, 14, no sé, más o menos. Y esta es la historia de una mujer que, bueno, aparte de sus problemas de salud, porque era una chica epiléptica, que eso ya nos lo comentará otro día a Tony Percales, ¿no? Porque muchos problemas de epilepsia conllevan ciertos comportamientos agresivos y demás que pre-ataques epilépticos, etcétera. Pero también es cierto que esta condesa, Elizabeth, desde chiquitita estaba en el castillo con sus padres y demás. Y era la familia muy, ¿cómo digo yo? Endogámica. Bueno, sí, aparte de endogámica, ya saben, se casaban entre ellos, ya saben, mi primo, ¿cómo es? Pocos bisabuelos. Que tenían pocos bisabuelos. Mis padres, primos, hermanos y yo tan hermanos, pues era algo así. Y bueno, aparte de ser endogámica, era una familia que era por todos conocidos y era muy muy violenta. Era una familia violenta. Entonces ella, Bathory Elizabeth, ya desde chiquitita conocía ese mundo negro, ¿no?, tan oscuro desde su familia. Una tía de ella se conocía como una viuda negra, porque por lo visto la tita mataba a todos los maridos y tenía 4 o 5 maridos asesinados. Como las mantis religiosas. Exactamente, una mantis religiosa. Vale. También era conocido un tío de ella, o un primo, tío y primo, es que había un montón de la familia. Hecho, era, si no recuerdo mal, creo que era descendiente de Vlad Tepes. Exactamente. Sería tío lejano, abuelo lejano, sí, a saber. Correcto. Pero ojo, una cosa, es que con Vlad Tepes estamos todos un poco confundidos. No, Vlad Tepes era un gran héroe romano. En Rumanía es un gran héroe, porque sí. frenó a los otomanos que llegaban. Sí, y claro, lo que pasa es que era un totalmente. poquito expeditivo el hombre. Le colgaba las cabezas en las picas allí. Pero que en aquel tiempo era algo habitual. Sí, pero que eso estaba bien visto. Ya, pues de aquí ya se vaya conociendo entonces de Drácula, ¿no? Sí. Drácula significa en rumano, de hecho, dragón, no significa dragón. vampiro. Lo que Fíjate. pasa es que ya le cambiaron el nombre y le pusieron como vampiro. Pues después de esta familia tan tétrica, de hecho se dice, hay estudios que de esta mujer que se quedó embarazada muy joven, y de un plebeyo. Y cuando se enteraron los padres, además de abortar, tuvo un aborto por las circunstancias, el hombre que concibió ese niño, que era un chaval, tendría 14, 15 años, no sé, lo dejaron fuera y lo mataron a los perros delante de ella. Y ella se dice que se enamoró de ese chaval. O sea que ya ahí ya empieza la cosa. Sí. Bueno, es que en aquel tiempo quizá, ¿no?, también los criterios eran un poco diferentes, y si la aristocracia cometía algún tipo de ese tipo de delitos salvajes, eran como castigo y era lo habitual. Era porque normal, eran sí. aristócratas que lo hacían con plebeyos, ¿no? Correcto, los criados, ¿no?, los plebeyos eran gente que casi igual que los animales o incluso menos. Sí. Estaban valorados como tal. Y
Bueno, a raíz de esto, a los 12 años ya dicen que tiene que casarse. A los 15 años se casa con un hombre que le lleva unos 5 años, Perdona, con 20 un años. segundito. Tapita. Un segundito, un inciso, por favor. Nos Mira, traen una por ahí. tapita. ¡Ay, qué rico! Esto es Casa Castañeda. Director, cuéntanos qué están poniendo encima de la Hombre, mesa. pues yo no es que sea yo un especialista, pero tiene toda la pinta de ser jamón. A ver. Jamoncito serrano de aquí de Granada. ¡Ay, qué rico! Recién cortadito. Muchísimas gracias a los Jamoncito camareros serrano de de Casa Granada. Castañeda. Aquí que estamos en Casa Castañeda, en calle Elvira, como bien decía Vero Martín al principio del programa, entre calle Elvira y Plaza Nueva, donde aquí para degustar un caldo, un vermú y una tapita de jamón no hay mejor sitio, ¿no? Quedan todos invitados a que pasen y se tomen unas tapitas y tal. Carlos, que no es atrezo, ¿eh? Que se puede. Además, No son hablando del plásticos. tema, ¿no? De jamón serrano, De cortar. de cortar y de la carne cruda, ¿no? Bueno, Porque- la condesa está entonces cuando empieza a matar ya en serio a... ¿Y cómo? ¿Y por cómo? qué? Bueno, Cuenta ahí. No me cuentes su He su contado inicio, sino- antecedentes. Porque Bueno, la estás excusando, No, sí, es que era normal matar, pero ¿a quién se cargaba esto? Era vale, mala. pues empieza a matar cuando fallece su marido, conocido en Hungría como el Caballero Oscuro de Hungría. También era había conocido uno por bueno, en la familia. empalar ahí. O sea, era también un poco Sí. sádico y tal. Ella también, mientras se aburría, porque él viajaba un montón por el tema de la guerra, había muchas guerras, estaba mucho tiempo ausente. En el castillo ella era conocida también por sus orgías con sus plebeyos, Sí. ¿no? Pero exagerado. Ella yo creo que inauguró lo del LGTBI porque a ella le encantaba, sobre todo con doncellas y demás. Le daba caña a todo a esta mujer, ¿no? Es cierto que fue cuando murió el marido, a los 44 años que ella tenía, ella hereda todo. Sí. Tenía Y se muchísimo desató dinero, un poco. pero es cierto que no tenía ejército, porque antes era quien mejor pagaba a los ejércitos, era quien... Entonces estaba un poco desprotegida, pero ella le trae el pairo, ¿no? ¿Cómo es? Al pairo. Al Sí. pairo, sí. Y comienza a matar porque le habían comentado, ella se juntaba con unas brujas que le aplicaban encuentros de estos para la belleza. Ella estaba muy obsesionada con su belleza porque decían que era guapísima, de pelos pelirrojos, una tía espectacular para la época, por lo visto. Total, que un día le dice una, la sangre es el mejor remedio para la vejez. Dice, ¿cómo? Dice, no, mujer, eso no. Ella está todo prudente, la Bathory. Y resulta que un día, peinando, una doncella le estaba cepillando el pelo y le dio un tirón sin querer. Y la Bathory se empezó a pegarle de hostia, por así decirlo, guantazos, y le salpicó sangre a Por su así cara. decirlo. Y ella se notó que tenía la piel más tersa, y todo empieza ahí. Entonces ella cogió y la mata y dice, pues vamos a probar si este remedio está guay. Y se bañó en su sangre. Y se bañó en su sangre. Entonces ahí empezó su locura. Cada vez quería más y más y más y más. Y eran más jóvenes y más jóvenes. Más ¿no? Para jóvenes, mantener desde esa- 9 años. Claro, antes iban por su... Oye, qué Dominio, su música. dominio. Joder, me has puesto ahí en situación. ¿Se puede decir joder hasta ahora? Alex tiene que Sí, estar sí. acojonado. Es que me ha dado miedo a mí. Digo, ¿qué estoy escuchando? Total, que iban los mayordomos, claro. Quien no quiera hacer lo que mando, va también muerto. Muerto el Le perro daba se acaba la matarle, rabia, ¿sabes? Así que tenían que seguirle rollo a la condesa. Iban por distintos pueblos con el pretexto de damos trabajo, una condesa da trabajo. Entonces, como era gente muy pobre, decían, perfecto, te doy a mi hija. Mandaban a las niñas y luego era carne de... Y no preguntaban. los Era familias. carne de farmacia para la otra. Sí, totalmente. La cosmética ha avanzado mucho. Sí, ha avanzado bastante con L'Oreal y Nivea. Me siento muy como la condesa. Remátamela. Pues rematada que no, ella con las plebeyas no se sentía satisfecha. Después de matar 500, 600, ya de última empezó a matar a nobles, a jóvenes jóvenes nobles, nobles. y ahí ya empezó la cosa a oler mal. Bueno, a que le hicieran caso, porque hasta entonces quizás no, como eran plebeyas, pues pasaban Claro, pero como olímpicamente, ¿no? estaba despoblando, imaginad, al final fueron 650 casi mujeres, que se tenga constancia, unas La 650 pirámide mujeres. poblacional Total, se la había cargado. al final Por la lo que sea. pillaron, ella dijo, no, yo no digo nada, porque era noble, era condesa, entonces no tenía derecho, eso no lo puede aclarar Mariano. Los condes en esa época, si no querían declarar, no declaraban. Y lo que le hicieron en su aposento,
se dictó que ella estuviera encerrada ahí por vida y solo con una ranura para pasarle la comida. Y así murió la joven. La joven bruja. De ahí espejito también, un poco la bruja. Está una historia interesante. Vale, me ha molado la condesa, sobre todo porque me siento muy identificado con ella. ¿Te haces viejo? No, porque el que no haga lo que yo diga, le doy también matarle. A ver si sabéis quién es esta. O este. Los vecinos de la madrileña localidad de Alcalá de Henares amanecen hoy conmocionados por un terrible asesinato. ¿Quién puede ser este asesinato? Se tiene que ver con cartas. Tiene que ver con cartas. Tiene que ver. Mira. Este hombre es Alfredo Galán, el asesino de la Baraja. 3 meses después de su último asesinato, él mismo se entregaba a la policía. Bueno, este de la cabeza no andaba bien, ¿no? Bueno, es uno de los asesinos en serie quizá más famosos, ¿no? En España, que probablemente en los últimos años, en la memoria colectiva que tenemos, los que estamos en esta mesa, menos los más jóvenes, todos nos acordamos. Yo me acuerdo, No me refería a ti de joven, se lo decía a César, no a ti. Pero bueno. Cada vez por alusiones, pero... Y era Alfredo Galán, que era, bueno, el conocido como asesino de la Baraja, que parece ser que de hecho se lo pusieron el nombre demasiado rápido por ser un tema sensacionalista. Mató a un chico y casualmente había una carta al lado, pero él no la había puesto. Pero los periodistas quisieron relacionar eso de la carta con el asesinato. Dijo, un asesino de la Baraja. Y entonces el señor ya se le subió y ya sí que llevaba su propia baraja para dejar luego allí las cartas. Por el eso, periodismo de este país. El periodismo que es fino. ¿Verdad, César? Por alusiones. Pero, ¿y lo que vendió? O si hoy estamos hablando de esto es porque a algún periodista pues se le ocurrió poner lo del asesino de la Baraja. A veces prima más el titular, ¿no? Claro. Hombre, venda más siempre. Claro, se lo hubiese llamado de otra forma porque era un asesino en serie, pero bueno, podría haber caído un poco más en el olvido como nombre, ¿no? ¿Mataba de alguna forma especial a las víctimas o no? Pues siempre este señor mataba de un disparo por detrás, casi a quemarropa siempre. Él había sido soldado español en las guerras de la antigua Yugoslavia, ¿vale? Y tenía de hecho acceso a armas y conocimientos por eso. Mataba con una pistola Tokarev, que es de fabricación rusa, por cierto. Y siempre lo hacía igual, de un tiro en la nuca o por la espalda, casi a quemarropa. Y bueno, simple y llanamente que le cogió el gusto, porque no tenía tampoco muchos motivos. Sí. Pero era un tío muy educado. Dice que a las víctimas les pedía por favor que se pusieran de rodillas. Y después le soltaba el disparo. Se puede ser asesino y se puede ser educado. Sin perder la forma, ¿verdad? Sin perder las formas. Nunca pierdas la forma. No tenemos que ser como la señora esta, la condesa de Bathory, que a lo mejor perdía las formas. Sin decirte ni buenos días te estaba cortando la cabeza. Así claro. No, coño. Así no, cortaba el cuello, para que se desangrara, como los marranos, lo mismo. Oye, pero históricamente, pese a que esta señora, la condesa de Bathory, es considerada como la asesina en serie, que la mujer más ha matado en serie, no es la primera asesina en serie. Obviamente había mucho, pero que se tenga conocimientos ya había antes. El primero hay constancia. El primero de los que hay constancia es Gilles de Roy, de Rey, que es de un señor que además tiene una historia también muy interesante, porque era un héroe nacional francés. De hecho, era contemporáneo de Juana de Arco. Era prácticamente su adalid y su defensor. Luchaba con ella, ¿no? Luchaba con ella, llegó a ser mariscal de campo, que es general o lo más grande que puede haber en el ejército francés. En la guerra de los 100 años contra los ingleses. Era un héroe nacional. Y bueno, también es verdad que era un poco violento este hombre. Era muy educado. Era muy educado. También era muy culto. Pero tenía un poco la cabeza de aquella manera. De hecho, era tan famoso en las guerras porque era un luchador infatigable e insaciable. Tenía una agresividad muy grande y, pues, digamos que la aplacaba yendo a guerras. Y por eso consiguió ser lo que era, porque luchaba sin miedo a nada y de una forma muy Pero muy entonces, exuberante. ¿su locura cuando empieza? No, su locura empezó de niño ya. Pero la pudo aplacar mediante esa... Pero ¿cuándo empieza a asesinar? Ya no en la guerra. Después de la guerra. Después de la guerra. Cuando matan a Juana de Arco, tengo entendido. Después de matar a Juana de Arco, que era su mayor defensor, él, y estaba, digamos, enamorado platónicamente,
como ya no iba más a guerra, empezó a matar sin ton ni son. Ajá. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, que os voy a contar también una cosa, para hacer un inciso. Vamos a proponer un Cluedo. No Cantano, un Cluedo. Eso es. Vamos a jugar un poquito con la audiencia, vamos a jugar también con Carlos de Red Soul Community. Se trata de adivinar, tenemos un asesino y el viajero Cantano nos ha preparado unas pistas. Adivinándolas, siguiéndolas, al final del programa vamos a desvelar, bueno, al final de la pieza, ¿de la pieza o del programa? Vamos a dejarle el programa, ¿no? El programa entero. Sí, vale, al final del programa hay que adivinar, tenemos que llegar a ver quién es este asesino. Esta primera pista que vamos a dar yo creo que es muy para Carlos. A ver. Vamos a ver si se... No sé. Ahí tenéis hecho pedazo porque estáis aquí súper empollados todos. Que doy gracias a Dios que esté la puerta abierta a la calle. Corriendo. No, hombre, no. Todavía no hemos sacado los cuchillos. ¿Pero a qué te suena esta música? Me suena heavy metal, pero yo es que no soy muy amante del heavy metal. No suena heavy. Bueno, seguiremos dando pistas, ¿no? Habrá que dar más pistas. ¿Nadie le suena qué puede ser esta canción? Hombre, yo sí. ¿Qué asesinaba este hombre? No, pero eso ya... Bueno, la canción es de Extremo Duro. Sí. El título... Puta. Bien. ¿Se puede decir puta a estas horas? Prostituta. Ah, vale. Seguimos hablando, ¿no? Sí, ya tenemos ¿A quién mataba a este asesino. ¿Podemos decir a alguien? ¿Podemos decir...? Porque si era con Ya no, prostitutas- todavía no empieza a decir que si no se nos... No, es corta que el destripador. No empecemos. Vale, no Entonces ya me lo has pero hay dicho. que dejar que la audiencia juegue. Mariano, Zamora, teníamos a... ¿Cómo se llamaba? Gilles de Roy. Gilles de Roy. Llegué. Gilles de Roy, perdón. Bueno, el primer asesino en serie casi de la historia, ¿no? Sí, del primero que se tiene constancia. Y era precisamente por eso, porque era esta sadismo, como diría Blanque, y esa personalidad desaforada, al no poder aplacarse de otra manera, pues lo llevó Empieza a matar, ¿no? lo llevó a convertirse en ese asesino por el mero placer de asesinar. Pero también tengo entendido, al igual que la condesa de Bathory, la magia, ¿no? La magia hace porque también escucho algo de Satanás y demás, que de hecho Gilles de Roy le puso el nombre el castillo lo puso a nombre de Satanás. Sí, bueno. Tenía su particularidad con la magia negra de su y amigo. demás. Al parecer es que ese tipo tenía mucho dinero, pero lo vilipendiaba. Lo gastaba todo. Y llegó un mago a su corte y le dijo: para volver a recuperar tu fortuna, qué mejor que empezar a asesinar aquí como si no hubiera mañana. Lo normal. Un pacto con el diablo. Hacer magia negra, hacer sacrificio al diablo. Y un mago nigromante, me parece que era. Así que tú fíjate cómo estaban las Magia cabezas. negra, magia roja, magia... Era para eso precisamente. Y bueno, de hecho era un señor que era, aparte de violento, pero en su vida normal, su vida diaria, era un hombre extremadamente generoso y amigo de su amigo, y invitaba a todo el que pasaba por allí por su castillo y tocaba la puerta, se iba comido, bebió y le daba dinero y una maleta para viajar. Asesino, incluso, pero otro educado y sí, otro era muy majete, además, se ve que era muy majete. De hecho, llegó a hacer una obra de teatro sobre su propia hazaña y de Juana de Arco, donde invitó a 800 personas a verla. Anda. Y a todos le hizo un convite a lo grande y les dio regalos a todos. Y bueno, de ahí deriva de que se quedase sin un duro, ¿no? Claro. Y por ahí empezó quizá también lo que vosotros decís, esa magia negra para intentar recuperar la economía. Perfecto. Mola mucho, Carlos, que te inviten a vino, que te inviten a comer, a un aperitivo y que luego luego te espera. Sí, pero aquí a algunos no se le quitarán, ¿verdad? Que voy aquí el jamón. Aquí, jamón. Es que hoy no tenemos a Blanque y alguien tiene que gastar con la comida. Sigo pensando en la duquesa, lo que utilizaría es champú. Me tenéis totalmente aterrorizado. El champú de la duquesa, oye, pues mola. Vamos a ver si reconocéis también de quién vamos a hablar a continuación. Era un joven inteligente, elocuente y apuesto, candidato indiscutible al éxito. Era una especie de Cary Grant juvenil. Y no soy yo, no se va a hablar de mí, un candidato joven, apuesto y candidato al éxito, si no hablamos de... Ted Bundy. ¿No? Correcto. ¿Quién es Ted Bundy? Porque si
aquí hay dos personas que no se han estudiado el guión. Carlos, de Red Soul Community, y yo. Bien. Así que explicarme. Pues bueno, Ted Bundy es lo que el asesino de la baraja para España es el Ted Bundy para Estados Unidos. El primer asesino de masas, asesino en serie conocido por las masas, que fue ampliamente publicitado, salía en televisión constantemente, tuvo una gran cobertura mediática, tuvo muchísimas entrevistas, tuvo muchísimo... Bueno, era famoso en el país, era famoso, era como un personaje. Sí. Ese además tenía un método de matar muy interesante. El tipo era muy listo y lo que hacía es que se escayolaba la mano. Se escayolaba la mano, era iba con unos libros, por ejemplo, se le caían al lado cuando veía una moza, se le caían, le ayudaba a recogerlo y dice, ¿por qué no me acompañas a mi coche? Y ya ahí en el coche le daba un golpe en la cabeza, se desmayaba, ¿no? Y ya se la llevaba y la... Pero daba como un poco de pena o de seguridad, ¿no? Porque era un chico que claro, se veía desvalido al ser un estudiante y con el brazo en cabestrillo, pues no representaba un peligro para las chicas a priori. Claro. Mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba, donde yo dormía antes, arriba. Yo tenía que bajar al sótano. Y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación. ¿Por qué me mandan a mí al sótano? ¿Voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Bueno, pues... ¿Os suena esta voz? ¿Y este quién es? Pues no, porque como en inglés no la conozco. Al traductor quizá más. Es las declaraciones de un asesino en serie muy conocido. Este es Ed Kemper, que os sonará también de uno de los protagonistas de la serie Mindhunter, ¿no? Sí, buenísima la serie. Ah, sí, ¿quién era? No lo conozco. Pues es uno de los mayores asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos. Este también, fíjate, como todos los que venimos diciendo, tenía un coeficiente intelectual de 140. Y medía 2,15 metros o algo así, ¿no? Sí. Wow. Era más grande que tú, Mariano. Bueno, yo soy bajito. Hay gente más grande que Mariano, ¿no? Soy bajito. A mí me mola mucho el personaje porque, bueno, si podéis ver Mindhunter, la primera temporada está muy versada sobre esa historia. Y bueno, era un tío que ya desde pequeñito, como contaba también el audio, pues le gustaba de torturar y asesinar a sus propias mascotas, a los animales, ¿no? Y tenía ahí como... Es un denominador común, si os dais cuenta de todos los que vamos a hablar, los animales y una infancia difícil. Eso en la serie, de hecho, en la serie se ve un montón, y porque la serie está basada en hechos reales, entonces... Además, todos los asesinatos que salen en la serie creo que son hechos además verídicos. BTK en esa serie al principio, el calvete ese sale con el bigote. Sí. Tú sabes que siempre 10 segundos o 15 segundos al principio sale la vida. En la segunda temporada siguen igual. BTK se supone que es el mayor asesino de Estados Unidos. Supongo que la tercera temporada versará sobre él. También tuvo una mala infancia. Tuvo una mala infancia Ed Kemper, que nada más ya de pequeño su madre le obligaba a dormir en el sótano porque tenía miedo de que abusara de ella y de sus hermanas. Si ya tienes miedo de que tu hijo haga eso, por algo. Y al final acabó comenzó en el 64 matando de un disparo a su abuela. Luego llamó a su abuelo, oye, mira lo que he hecho, ¡pam! Lo mató también. Y luego obligó también a venir a su madre para que viera toda... Ay, vale, ya sé yo quién es este señor. Este señor luego, cuando fue recluido en un manicomio, ¿verdad? En un centro psiquiátrico, se hizo colaborador precisamente del psiquiatra jefe. Claro. Y porque era extremadamente inteligente y majete también, muy educado. Sí. Y fue el propio director de la institución el que lo acogió en su seno, porque ya pensó que lo había curado. Sí. Y fue el que lo propuso para la libertad y el que lo ayudó a salir de libertad, sin saber que luego en cuanto saliese iba a volver a hacer todo eso. Sí, acabó asesinando a 6 colegialas. A él en Estados Unidos se le conocía como el asesino de colegialas. Se le procesó por homicidio, por canibalismo y por incesto, y fue condenado a cadena perpetua. Al final sí que fue condenado. Con Ed Kemper fue con el que se comenzó, ya le preguntaremos a Blanque, con el que comenzó el FBI, la policía americana, a investigar o por lo menos a poner sobre la mesa posible sociopatía en un asesino en serie. Este creo que era el que se hizo el amor con la cabeza de una de sus víctimas, ¿no? Hizo el amor. Sí. Además, a ver, en un contexto en el que está mal que un gallo
pisa una gallina, creo que no es la palabra hacer el amor con la cabeza de una víctima. Creo que no estamos, que no es quizás la mejor definición. Por decirlo de alguna forma, practicaba la necrofilia. Hay personas pasando por la calle que dirán, ¿de qué están hablando? Bueno, pues sí, desmembraba los cuerpos y practicaba la necrofilia. Llegó a contar que una vez le hizo el amor a la cabeza de una de sus víctimas. A mí me mola mucho también una escena de... bueno, me mola. A mí toda esta gente me mola porque me parece tierna al final. Sí, tiene algo. Eres fetichista también de los pies como Tarantino, que hace poco hablamos de... Fetichista de los pies también. Bueno, ya por ir cerrando a Ed Kemper, cuenta en uno of the record de la serie que se hace, que a él le gustaba mucho sentarse en los parques y hablar con las mamás cuando estaban con las hijas, pero sin ninguna maldad, intención de matar a nadie, ¿no? Pero le gustaba mucho hablar con las mamás. Pues entonces sí te parece a él. Sí. En ese aspecto, entonces eso sí. Oye, una cosa, porque aquí los denominadores comunes son que tuviesen una infancia jorobada y que luego eran majetes. Sí. Es verdad, coeficiente intelectual alto, brillante. Bueno, eso descarta a César. Bueno, pero señores. Y guapo. Pero yo lo que quiero dejar claro. Bueno, un segundo. Es que, por favor, a nuestros oyentes que quieran mucho a su hijo. Que no tengan una infancia. Abrocho, mi amigo Kemper. Entonces, al actor que ponen, no recuerdo el nombre, al actor que ponen para la serie. William Keating. ¿Sí? No. Ah, sí. Vale. Pues el actor que ponen para protagonizar, para encarnar a Ed Kemper en la serie, coge, se viste como él, se deja el mismo bigote. Además, Ed Kemper hablaba como muy dulce, ¿no? Y entonces se va a los parques a hablar con las madres, a ver cómo lo hacía este hombre. Y lo imita perfectamente y dice: es acojonante como un señor desconocido con mi envergadura y que al final tenemos un tío en la cárcel que era igual que yo, pues es capaz de sentarse en un parquecito y hablar con las mamás y con las hijas. Y yo no tengo esa intención, pero es que este tío quería matarla. Entonces, ¿cómo era esa facilidad? Bueno, pues este era Ed Kemper, ¿no? Era otro grande de estos. Tenemos... Dale. Y si eso te iba a decir, tenemos pista, otra ¿no? pista. Sí, claro, el Cluedo. Vamos, seguimos a ver. Ya tenemos que mataba a prostitutas. ¿Cuál es la siguiente pista? Dale. La siguiente pista, lo ejecutaron a nuestro asesino, del que estamos hablando, el mismo año en el que el rey Alfonso XII decreta la abolición de la esclavitud en las colonias de Cuba. Mira, quesito. Quesito amarillo. ¿En qué año el rey Alfonso XII decreta la abolición de la esclavitud en las colonias de Cuba? Vale. Mariano. ¿Queréis saber el año? Sí. No me lo sé exacto, pero debe de rondar 1875, 76, algo así. Muy bien, vale. Ponle 6 más y hacer... Sí, 82. El 81. Bueno. En el 80... tengo que contar una cosa. Que por cierto es el año, si os vale de algo como jurista, es el año donde se promulgó el Código Civil vigente, aunque entrase en vigor en 1889, y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Civil. Ay, el abogado, sabiendo. Sabes que este fin de semana mi madre me dijo: oye, pues hay un chico en el programa, el director, que sabe muchísimo, que es un erudito, lo sabe todo. Sabe comer jamón también. Eres típico empollón, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, es nuestro director. Tenemos otro... A ver si sabéis de quién vamos a hablar ahora. Pasado a la historia como el único caso documentado de licantropía acaecido en España. Carlos, ¿quién es este? Es que yo estoy flipando, lo digo en serio. Bueno, imagino con Hombre Lobo, pero yo bien, no sé, bien. ¿vosotros venís a estudiar o esto lo sabíais de casa ya antes? No, estudiado. Yo he estudiado. No me lo puedo creer, vaya, Es que tenemos intereses muy oscuros. Sería un Lo bueno problema. de este programa es que aprenden mucho por eso, porque decimos, venga, vamos a hablar de este tema, y aprenden un montón. Y además lo decimos con vino que hablamos más. Ayer me engancho la Wikipedia por lo menos y no parezco aquí un lerdo, pero... No. Eso es trampa. Oye, puedes comentar qué te parecen también los asesinatos y... Hombre, yo no voy a decir... Hombre, no puede estar a favor, creo. Oye, me parece muy bien. pero es interesante cómo mataba a este asesino, cómo engatusaba a sus víctimas. Carlos, ¿conoces algún asesino en serie? Pues a Charles Manson. Charles Manson. No, pero decimos de tu entorno más cercano. Hombre, yo me suelo mover por Granada en bicicleta, o sea que asesino casi todos los días. Hombre, está feo señalar y no me quedo con los nombres, pero... Bueno, Qué grande, este es... Carlos. Vamos, Leo. Roma Santa. Sí, pero yo no traíamos a Roma Santa. Al que traemos es a Peter Kürten, el asesino... ¿Puedes dejar de hacer gestos? El vampiro de Düsseldorf. El vampiro de Düsseldorf. Düsseldorf. Este tipo nació la familia de dos hermanos. El padre, volvemos a lo mismo, un problema de familiar, que el padre practicaba el sexo con la madre delante de los hijos. Incluso el padre practicaba el sexo con alguna de sus hijas. Delante de los otros. Claro, así para todo era horripilante, menos para Peter, que se sumaba al padre.
¿Quién era Peter? Peter Kruger, el vampiro de Düsseldorf. Este nació en 1883, es decir, que más o menos cuando murió nuestro asesino. Es decir, algo políticamente incorrecto que para el padre tampoco era desagradable, porque si era el que lo estaba... No, hombre, ya, pero para los otros hermanos... Hombre, igual era desagradable para el padre, yo qué sé. Era una forma de castigar y no le gustaba, claro. En fin. Más me duele a mí. Más me duele a mí lo que estoy haciendo, más me duele a mí. Sí, igual le hubiera dolido después de saber lo que hizo este hombre. Vale. En fin, Peter empezó a trabajar en una perrera y vio que el empleado maltrataba a los perros. Peter los maltrataba también, pero practicaba la zoofilia. Es decir, este lo tiene todo. Vamos a hablar de este hombre, este lo tiene todo. Reúne todos los requisitos. Un combo. A los 9 años se fue al río Rin, en una barquita con 2 amigos, tiró a uno al agua y cuando el otro fue a ayudarle, le pegó con un remo en la cabeza y se le dio a remazos con ellos y los ahogó a los dos. Después le dijo a la policía que se habían caído, que era un accidente y tal. ¿Quién no va a creer a un niño de 9 años? Claro, pobrecito. Ya en su adolescencia se mudó a Düsseldorf y empezó a hacer pequeños hurtos y tal con 12 añitos. Siguió practicando la zoofilia, tocando a los compañeros de clase. Bueno, en Canadá ya sabéis, ya dijimos que no era delito, sino eyaculaban. Joder. Eso no me acuerdo yo. Oye, está siendo un programa muy asqueroso, Perdón, continúa. Bueno, se fue de casa a los 14 años y aquí empezó el meollo. Los primeros asaltos a mujeres, les daba un golpe en la cabeza, las violaba y les robaba el dinero. Volvió a Coblenza. Le pondría la postura del perrito. Pero bueno, Verónica, pero bueno. Vero, por favor. Quítate la pastilla esta mañana. Ya. Prometemos que el vino es normal, que no está aliñado ni nada. Es muy normal. Bueno, pues en Coblenza conoció a una prostituta que no tuvo otra cosa bien que enseñarle el noble arte del sadomasoquismo. Ya lo que le faltaba a este señor era ya. Entraba y salía de la cárcel y en ocasiones quemaba granjas en las que había algún inciso más, Verónica, algún comentario. Perdona. Joder. Y después daba miedo César. Sí. En fin, quemaba granjas y en las granjas a veces había vagabundos. Cuando los vagabundos salían ardiendo y gritando, este hombre se excitaba y se masturbaba. Es decir, sumemos la piromanía masturbatoria, se puede llamar, o zoofilia. Intentaba hacer fuego con era un dechado de virtudes. Sí. Pero te está cubriendo de gloria, ¿eh? Bueno, regresó a Düsseldorf y nos vamos a quedar. Sí, Vero, deja de. Vero, por favor, que estoy hablando de un señor asesino. Sí, perdón. Pues quemaba vagabundos y se masturbaba porque le excitaba. Pero vámonos a otro. Vamos a dar otro salto. Pero porque es noticias y ni siquiera se le conoce por eso. Vamos a dar otro escalón. Vale, el 13 de mayo vuelve a Düsseldorf y nos quedamos 13 de mayo de 1913. 13 del 13 entra a robar una casa, todos dormidos. El tipo coge su dinero, pero ve la habitación de la niña de 8 años, Cristina, abierta. Y tiene a bien abrirle, taparle la boca, cortarle el cuello y beber su sangre. Es decir, sumemos vampirismo a este señor. Madre mía, lo peor de todo, pongámoslo serio un poco, es que soltó el pañuelo, se limpió con un pañuelo y soltó el pañuelo allí en el suelo y las siglas eran PK, su Peter Kurten, que coincidían con las del padre al que condenaron por el asesinato. Vale. Imaginaros. Bueno, parece ser que pasaron 12 años, hasta 1925, no se conoce que cometiera más atrocidades y aquí sí, aquí ya se le empieza a conocer el vampiro de Düsseldorf porque en ese año, 1925, empieza a matar un montón de víctimas. A una señora le mete un tijeretazo en el cuello y empieza a absorberle la sangre. A un mecánico borracho le mete 12 puñaladas y lo vacía prácticamente, se bebe un montón de sangre. Empezaba a violar, a acuchillar, a quemar a sus víctimas. Era un desastre este hombre. De hecho, el 29 de agosto se conoce como el día negro de este señor. Violó, estranguló y mató a 3 jóvenes, asesinó a 2 niños y apuñaló a 3 personas. Madre no mía. Contento con eso, enterraba los cadáveres para después ir a desenterrarlos y practicar la necrofilia, que la sumamos también. Pero bueno, en avanzado estado de descomposición. Todo eso en el mismo día. Hay que no, rabia que no otro día, esté porque el hombre Tony, ya estaría cansado después de ese día y ya esperaría otro. Pero esto tiene que ser alguna enfermedad mental o algo. No, hombre, algo tiene que tener. Algo tiene que tener. Se ve algo tiene que tener. Que por lo que sea muy equilibrado no estaba tampoco. Pero ninguno de los que hemos hablado, la necrofilia con el peste que tiene que caber un pero que muerto. Estabas tú hablando antes de hacer el amor con una cabeza. Oye, que estaba hablando de cojonada. Y no te habías escandalizado tanto. Terminamos. Abróchanos. Abrocho. Este hombre también lo agarraron,
lo capturaron porque una muchacha se la llevó a su casa, se fue, consiguió escaparse y se chivó. Y termino diciendo que el chico se chivó. Claro, tío, es que encima por lo menos él no era chivato. Bueno, en fin, que este señor hay una película muy buena que se llama M, el vampiro de Dusseldorf, ¿está bien dicho? Dusseldorf, de Friedland, donde Peter Lorre hace de este asesino y es acojonante la película, la recomiendo. El el vampiro de Dusseldorf. Realmente de casi todos los que hemos hablado hay películas, la podéis buscar o series, ¿no? Como hemos estado diciendo, así que están muy recomendables. Es una película que endulzan mucho, solo sale la última parte, secuestro, porque no van a poner como pusieron todo lo de no sale la escena del vagabundo saliendo. No, esa se la ahorró. Porque tenían que hacerlo todo muy real, estamos en el 30 y no era cuestión de que más vagabundo.